¿qué te está pasando para decirle a un futbolista muérete? ¿Qué te está pasando? Porque te está pasando algo. No, ¿y qué pasa? Que al final decimos, no es que Vinicius hace esto, no es que hace un gesto a la grada, no es que tal. Y nos estamos preguntando qué hacemos nosotros. ¿Por qué siempre decimos que no es que Vinicius se tiene que comportar de otra manera? Que a lo mejor tiene razón, que a lo mejor debería cambiar su comportamiento. Pero tú no eres Vinicius, tú no puedes cambiar. Vamos a volver al mundo del periodismo. Hay muchos periodistas importantes que justifican estas cosas y que critican a un futbolista en lugar de poner el acento donde hay que ponerlo. Con unas audiencias brutales. Hablemos de salud mental, pero vamos a hablar de verdad. No solo de que Vinicius no tiene que hacer un gesto. Vamos a hablar de verdad. Pero es un melón difícil. Es complicado, la verdad. Por eso te digo, yo no intervengo mucho porque considero que es complicado y considero que hay que tener mucho conocimiento para hablar de ello. Es verdad que, bueno, yo soy un poco de los que piensan que Vinicius... que el problema no está en Vinicius como tal, evidentemente, el problema está en lo que tú acabas de tratar. Pienso que, por otro lado, él debería mejorar, no calentarse tanto, no fomentar... Que no debería llamarse fomentar, porque si Vinicius lo hace así a la grada, lo hace así, no tiene nada que ver a que le digan Vinicius muérete o Vinicius lo que sea. Pero, aparte de que Vinicius tenga que mejorar en ese aspecto, ¿tú crees que Vinicius es uno de los grandes referentes en cuanto a fortaleza mental y superación? Porque yo no sé si tú te acordarás, no sé si te llegó. Yo, por ejemplo, cuando Vinicius llegó al Madrid, era 2018, ¿no? Que empezó ya a jugar, que metía muy pocos goles, tal. Vinicius pues, era famoso porque no metía gol, porque hacía muchas cosas y no metía gol. Si tú eras malo, tú te decían, eres Vinicius. Y mira dónde está Vinicius. Vinicius yo creo que ha recibido una campaña de odio desde que vino al Madrid. Sí. O sea, no antes, porque Vinicius, provocador, como lo llaman, provocador, ya desatado de tal, de gesto y tal, yo creo que ha sido ya esta última época en la que la campaña ya era a magnitudes brutales. Pero desde el primer momento que Vinicius no destacaba por ser un provocador, Vinicius era un meme, por así decirlo, en España. Y mira a dónde ha llegado Vinicius. ¿Tú crees que en cuanto a fortaleza mental y superación Vinicius es un referente? Joder, muy interesante esto que pones encima de la mesa, porque yo creo que hay muchos matices que hacer y muchos argumentos que sacar, ¿no? Un referente en cuanto a fortaleza mental, podemos decirlo, pero también me da rabia que haya tenido que ser a base de forjado a base de golpes, ¿no? Porque al final yo creo que de alguna manera la gente que critica a Vinicius ahora ha contribuido mucho a que Vinicius sea así, ¿no? Y tenga esa forma de reaccionar, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices, se nos ha olvidado ese Vinicius que yo nunca me olvidaré en la vida, creo que fue un Real Madrid-Osasuna, que le habían criticado muchísimo porque no metía gol, marcó un gol y se puso a llorar en el Bernabéu sí. de rodillas. Sí. Y además fue un gol que creo que fue también de rebote. Además, exacto. O sea, fue un gol... Ese momento, para mí, yo creo que fue la catarsis de Vinicius, y a partir de ahí empezó a sacar ese comportamiento, ¿no? Quizá más conflictivo, ¿no? De esa relación con la grada, ¿no? Con los rivales. Pues a lo mejor es que explotó Vinicius y ya no podía más, ¿no? De comentarios, de lo que tú dices tú, de gracietas, de tal. Es que era un meme, es que yo era un niño, porque yo en 2018 tenía pues 13 años, más o menos, 14 años, y yo me acuerdo que tú ibas a las pistas y tú eras malo y a ti te decían, eres Vinicius. Es que yo me acuerdo, de verdad que me acuerdo. Fíjate. Y claro, eso... Pues bueno, pues luego lo que te digo, ¿no? Su carácter ha ido evolucionando. Es que clarísimamente, es que él también era el chaval, perfecto, ¿no? Él también era el chaval. Sí. Pero bueno, llegó y le mordieron la cabeza en un partido, bueno, unas salvajadas. Entonces, todavía estamos pidiendo, ¿no? A alguien que ha pasado por ahí que se comporte bien cuando... Yo, sinceramente, creo que soy mucho más respetuoso en ese sentido, porque creo que nadie de los que le critican en este país, sobre todo hablando de periodismo, obviamente, pues... no son discriminados por su raza, no tienen que escuchar que son monos, que se mueran, que les cuelguen un muñeco, que les pongan una pancarta. Ninguno de los que critican a Vinicius en el periodismo de este país ha vivido eso. Entonces, ¿cómo te puedes atrever a opinar de cómo tiene que reaccionar un ser humano ante eso? Es que no puedes opinar. Es que es un circo. Es que yo no he visto eso. Mira, te lo digo, yo no he visto eso ni contra Cristiano ni contra Messi. Y mira que también habían... Que han tenido lo suyo. Y también han tenido lo suyo. Y además... Pero a este nivel... Y yo creo que incluso cuando Cristiano y Messi era la rivalidad y eran los jugadores referentes, la gente estaba menos concienciada y soltaba más barbaridades de forma general. Pero una campaña como la que hay contra Vinicius, es que yo no la he visto en mi vida.
Pero en ningún sitio. Mira, y luego está pues el típico argumento de no, es que no es racismo porque a Rudiger no se lo dicen. Mira, si eso fuera así, no le llamarían, no le llamarían, le llamarías hijo de tal o gil y tal, pero le dices... Eso, eres un racista, eres un racista, por mucho que se lo digas solo a uno. ¿Qué pasa? Que si solo se lo dices a uno no ya... es racismo. Si se lo dice a uno no es racismo. Entonces, bueno, pues eso, es que es salud mental pura y dura. El problema, me encanta que la gente se preocupe mucho por Vinicius y que le quieran hacer un ser de luz y mucho mejor persona, pero el problema, cuando hay uno y hay muchos, creo que lo tienen los muchos, no el uno. Entonces, bueno, pues no queramos ser Santa Teresa de Jesús, y esto, te insisto, va por la gente, pero va por esos periodistas que tienen grandísimas audiencias y que dan lecciones, porque están en un púlpito, y realmente están en un púlpito, que no pongan el foco ahí y que pongan el foco en la salud mental de la gente, que es lo que está realmente mal, y el verdadero foco del problema. Pero eso no abre portadas. Otra cosa que te quería preguntar es sobre el Balón de Oro de la pasada temporada. Lo acabó ganando Rodri, que, bueno, felicitamos a Rodri porque Rodri es español, oye, sí, es un hito, pero yo creo que el 90% de los aficionados al fútbol pensamos que ese Balón de Oro debió ir o a Vinicius o a Carvajal. ¿Cuál es tu opinión? Pues exactamente esa, ¿no? Yo creo que es... Realmente, pues fíjate, otras temporadas pues te puedes guiar más por el corazón, o sea, los años que estamos hablando de esas galas de los Balones de Oro de Cristiano, de Messi, pues realmente, pues bueno, pues podía ir para uno, para otro, si lo ganaba el que no te gustaba a ti, pues podías tener argumentos y tal, pero es que esto era muy claro, o sea, era muy claro que ese Balón de Oro, el ganador era Vinicius, ¿no? Y yo creo que obviamente aquí se han pagado muchas facturas, ¿no? Por detrás de, pues eso, contra el Real Madrid, contra el propio Vinicius, y desgraciadamente yo, fíjate, diciendo tú lo de felicidades a Rodri, por supuesto, pero fíjate, yo me quedé con la sensación de que ha sido una doble herida para el fútbol español, porque le han quitado el Balón de Oro a un futbolista que lo merecía, y ha sido Balón de Oro un futbolista español sin merecerlo. Y es una doble herida para mí. Quizá el año anterior y más se lo por habría eso, merecido exactamente. Rodri. Podíamos haberlo disfrutado muchísimo este Balón de Oro de Rodri, y no se ha disfrutado porque claramente ha sido una injusticia. Entonces, para mí es una doble herida. Es algo que ya va a quedar, ¿no?, así como marcado, y es triste, ¿no? Porque al final es muy indiscutible que Rodri es un jugador que ha marcado época, un jugador que es impresionante, pero es que es verdad que se manchó un poco ese Balón de Oro también por toda la polémica, porque no fue, lo gana Rodri, lo merecía Vinicius, fin. Es todo lo que que meses después seguimos hablándolo y decimos... Y lo que sucede es que fuera de España no, porque es diferente, pero en España ya sabemos que hay, pues está el Real Madrid y luego el antimadridismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que al final... bueno, pues todo ese antimadridismo se posiciona a favor de que lo tenía que ganar Rodri sí o sí, y el madridismo defiende a Vinicius. Pero claro, ¿qué pasó en 2010, ¿no? Cuando ganó el Balón de Oro Messi y estaban Xavi y Iniesta, claro, que se merecían ese Balón de Oro. El antimadridismo, ¿no? ¿Dónde estaba? Que supuestamente eran dos jugadores del Barça también, ¿no? Pues aquello no sucedió nada, ¿no? Encantados de que lo ganara Messi y ya está. Pero la campaña, cuando es el perjudicado Vinicius, ha sido y está siendo sí, porque es que salvaje, el último partido del Madrid fue, estamos grabándolo a 19 de marzo, jugó contra el Villarreal. No, la verdad que no escuché a la grada del Villarreal cantarle nada a Vinicius. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo desde luego no lo escuché, pero quitando ese partido, en todos los anteriores, Vinicius balón de playa, balones de playa al campo. O sea, es que seguimos, y esto pasó en el mes de octubre, ¿no? Finales de octubre. Es increíble. Que es impresionante, es que no...